Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Tenemos con nosotros al doctor Jorge Subero Isa. Del doctor Subero Isa no hay que hablar mucho, todo el mundo lo conoce en este país por el tiempo que duró frente a la Suprema Corte de Justicia, un abogado especialista en asuntos especialmente dedicado al área que tiene que ver con seguro y la inmobiliaria y ese tipo de cosas. Pero vamos a hablar porque con él se puede hablar de todo lo que tiene que ver con la justicia. Doctor, un honor tenerlo por aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Yo simplemente agregaría a la presentación de Geraldino un lujo de profesional y un lujo de ciudadano también con nosotros hoy, ¿verdad? Así muy amable por esa valoración. Bueno, doctor, hay muchos temas en la justicia dominicana. Yo diría que la sociedad dominicana se queja de la justicia constantemente, pero no ahora, lo vemos siempre. Algunos creen que muchas cosas son injustas, otras que son justas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, siempre se ha hablado, por ejemplo, en la actual administración se ha hablado de que tenemos, por ejemplo, un Ministerio Público independiente. Otros sostienen que ese Ministerio Público independiente está dentro de una ley que hay que lo establece así. Entonces, yo quisiera escuchar la opinión de usted en ese sentido, si se puede. Mire, yo he abogado siempre por un ministerio público lo más independientemente posible. Incluso yo he dicho que no basta con que un procurador general de la República sea independiente. No, yo he venido propugnando durante muchos años porque la entidad sea la independiente. Y no lo es legalmente. Pero orgánicamente no. Porque mientras el presidente de la República sea quien designe al Procurador General de la República, no podemos decir que hay un Procurador General de la República que sea independiente. Como institución. O sea, absolutamente, yo creo que aquí nadie tiene la duda de la independencia, de carácter, de decisión y de funciones de la magistrada Miriam Germán. Yo no creo. Ahora, ¿es el órgano como tal totalmente independiente? No. Porque orgánicamente depende de su designación del presidente de la República. Entonces, es muy importante eso. Incluso cuando yo cumplí 10 años en la Suprema Corte de Justicia, que hicimos una especie de evaluación del sector justicia en sentido general, yo abogué porque el Procurador General de la República fuera designado de la misma manera que eran designados los jueces de la Suprema Corte de Justicia en esa época. ¿Mantiene esa posición? Sí, yo creo que debe ser una designación del Consejo Nacional de la Magistratura, que es una composición más diversa, más democrática. Entonces ya el procurador no depende de un decreto o del humor con que amanezca un día el presidente de la República, por los intereses que en un momento determinado pueda tener el presidente de la República. O sea, yo abogo no por un procurador general independiente, sino por una procuraduría. Independientemente de quién ocupe la posición. ¿Y no tendría que ver eso, doctor, con la debilidad institucional que venimos arrastrando en la República Dominicana? Y cito este caso cuando nos comparamos con otros países. Por ejemplo, Estados Unidos, el presidente propone, incluso hasta jueces, sugiere nombrar un juez. Claro, es evaluado por el Congreso, tiene que llenar una serie de requisitos, pero el presidente lo propone e inmediatamente esa persona ocupa el cargo, ya opera entonces de manera institucional. ¿No tendría que ver eso con nosotros? Sí, en cierta medida sí, porque yo puedo decir el caso, por ejemplo, cuando yo presidí la Suprema Corte de Justicia, que fueron 14 años y medio aproximadamente. Nosotros fuimos una Suprema Corte de Justicia total y absolutamente independiente, eso lo digo yo a boca llena. ¿Qué es lo que ha faltado en el país? Institucionalidad. Que se respeten las instituciones. Aquí, lo que pasa es que cada vez que se presenta un problema puntual, queremos resolverlo a través de una disposición legal, a través de una ley. Entonces, cada vez que hay un problema de delincuencia, se quieren aumentar las penas, cada vez que hay un problema de hambre, se quiere... O sea,
el asunto no es legislativo, el asunto, como usted dice, de manera institucional, de manera orgánica. ¿Por qué? Porque no nos hemos empoderado nosotros mismos. Miren, la gente no se ha dado cuenta, pero aquí hay a nivel de justicia, y hablo de sistema de justicia, porque la justicia tiene dos componentes que son fundamentales. Trabajan como una planta de ciclo combinado. No puede funcionar bien el Poder Judicial, los jueces, la judicatura no puede funcionar bien si el Ministerio Público no funciona bien, sí, y viceversa. O sea, tiene que haber, por eso es un sistema, tiene que haber una combinación. Pero aquí hay pasos, avances importantes. Por ejemplo, ya hoy en día, para ser juez de paz incluso, para ser juez de paz, tiene que ser necesariamente constitucionalmente egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura. Antes no. Antes no. Ya hay una carrera del Ministerio Público. Ya el presidente de la República no puede quitar a determinados fiscales. Tenemos el caso de la fiscal del Ministerio Público. Tiene una porción que designa el Poder Ejecutivo. Pero es con respecto a la Suprema Corte de Justicia, sí, y con respecto al Ministerio Público hay una porción que se reserva, porque es un asunto hasta de política. O sea, la gente pierde de vista que el Poder Judicial necesariamente tiene que ser un órgano político, como lo es el Ministerio Público, porque ¿cuál es la materia prima del ser humano? La política, el ser humano en la política. Entonces, hay una porción, incluso para los jueces de la Suprema Corte de Justicia, hay una porción que se reserva, la carrera judicial, hay una porción que se reserva al Ministerio Público. O sea, pero hay pasos de avance, porque ya no se pueden hacer las cosas como los presidentes de la República estaban acostumbrados a hacerlo. Sí. Ya, hemos tenido avances importantes. Doctor, en estos días se presentó un caso que llamó mucho la atención pública, dos casos. Y a mí me gustaría, no usted como juez, sino como ciudadano, que me hiciera una evaluación. Se dieron dos casos similares, quizás en circunstancias diferentes. Y por eso la gente dice, bueno, aquí no hay justicia, o hay justicia para un lado, para otro no hay, qué sé yo, muchísimas cosas. Fue el caso del ciudadano cubano que golpeó a un agente de IGC en plena vía pública. Y fue el caso de la alcaldesa de Guayabal de Santiago, que le hizo lo mismo a un agente policial, pero dentro de un destacamento. De un cuartel. O sea, un trompón, un bofetón, cada uno. A uno le pusieron 3 meses de prisión, pero al otro no le han hecho nada. Creo que hay alguna imagen para que, si hay alguna imagen de los dos casos. Uno cuando el agente es golpeado por el ciudadano cubano, y el otro cuando la alcaldesa golpea al policía. No lo tenemos. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, ese es el ciudadano cubano. Exacto, esa fue la acción. Ok. Por esa acción, él fue... 3 meses de prisión. Ahora, a ver si tenemos el caso de la alcaldesa. De la alcaldesa de Guayabal, Santiago, que también le da un bofetón, pero esta lo hace dentro del destacamento. Ese. Ahí va. ¡Pam! Entonces, ¿qué ha pasado? La gente se ha quedado con ese interrogante y dice, bueno, pero si a este ciudadano le dan 3 meses de prisión, y a esta también debía, o ponen uno suelto y al otro también. ¿Usted qué opina? Venga, yo le voy a contestar muy simplemente, a pesar de lo complicado que usted presente el asunto, yo lo voy a contestar de manera muy simple. Incongruencia del sistema de administración de justicia. Incongruencia. Incongruencia, porque no se justifica. Parece que en uno el juez se quitó la venta y en el otro parece que no. O sea, esas son de las cosas que no deberían ocurrir. Sin embargo, no hay una tabla. Porque eso desacredita un poco la justicia. Claro, la administración de justicia, mire, puede ser que hayan 100 casos donde la población esté contenta y un solo caso contamina todo el sistema, no solamente porque la contaminación a veces es tan fuerte que contamina a los jueces y contamina al Ministerio Público, o una actuación del Ministerio Público contamina a los jueces. Pero yo creo que esos son incongruencias, esos son, incluso podría ser hasta falta de madurez. Pero juzgar es lo más difícil que hay. Incluso
No se necesita ser juez para juzgar la conducta de otra persona. Lo que pasa es que el juez es lo que más cerca está de Dios. O sea, nosotros ponemos en manos del juez posiblemente dos bienes tan preciados como es la libertad, sí, y nuestro patrimonio. Sí. Son dos cosas que el ser humano aprecia bastante. Sin embargo, lo ponemos en manos del juez. Pero todos juzgamos la conducta del otro. O sea, no necesariamente se necesita ser juez para juzgar al otro. Ustedes viven constantemente juzgando la conducta del otro. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes no tienen el poder sancionatorio que tienen los jueces. Pero yo creo que es una incongruencia del sistema de administración de justicia. Doctor, hay un tema que realmente con el cliché que es muy manoseado entre nosotros, aquí no hay justicia. En la República Dominicana no se aplica justicia o se aplica medalaganariamente. Y la gente dice esto por algo en que ha caído la justicia, porque como usted señala, es difícil ser juez, es difícil los procesos. Y es el tema de la mora judicial. Usted me dice, hemos avanzado. Usted permaneció 14 años en la Suprema Corte de Justicia, que hasta ese momento era el órgano que tenía la conducción de todo el aparato judicial en la República Dominicana. Pero hoy en día, la gente tarda mucho para haber resuelto una situación. Y dicen que es justicia tardía, justicia denegada. ¿Qué es lo que pasa con esta mora? Porque el mal profundo de la justicia no ha podido resolverse. Ni pude resolverlo yo, ni han podido resolver los que me sucedieron, ni los anteriores a mí. ¿Cuál es? Que la justicia sigue siendo mala, cara y lenta. Mala, cara y lenta. Con todos los avances que hemos tenido, con todas las transformaciones, con todos los recursos económicos que se han destinado para la mejoría de la reforma judicial, sigue teniendo esa característica mala, lenta y cara. Con el asunto de los presos, o sea, la mora judicial, mucha gente olvida que ese célebre furgón judicial donde se administra justicia en una parte del Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo, ese furgón judicial obedeció a una época de mucha mora judicial donde no había el Ministerio Público, no tenía recursos necesarios para comprar vehículos para transportar diariamente a los presos de Najayo o de La Victoria aquí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, vamos a hacer una cosa, ya que los presos no pueden venir, vamos a los tribunales, vamos a acercar a los tribunales a los presos. Y a mí se me ocurrió un día que vi un furgón en la calle, bueno, pero esto pudiera ser un juzgado de instrucción. Y lo pusimos primero en La Victoria y luego en Najayo. Pero es un problema que ha venido agravándose. Se ha venido agravando por una situación que yo he venido denunciando constantemente, posiblemente, no después que salí de la Suprema, incluso dentro de la propia Suprema Corte de Justicia. Basta buscar, por ejemplo, en Google lo que yo he dicho sobre la prisión preventiva. La califiqué de un abuso de la prisión preventiva. O sea, aquí hay presos preventivos que realmente están cumpliendo condenas ya por adelantado, sin que nadie los haya juzgado. Entonces, eso contribuye. O sea, hay un abuso de prisión. Hay un abuso de la prisión preventiva, porque los jueces de una manera o de otra se dejan llevar del rum o de la opinión pública, el mediatismo, todo ese tipo de cosas. Las redes sociales hoy en día se han convertido realmente en un diojano, tiene dos caras. Tenemos no hay... O hay una especie, no podemos hablar de maniqueísmo, no hay una cosa, que no es blanco ni es negro. No. Yo creo que hoy en día 2 y 2 no son 4. Entonces, esa prisión preventiva, donde los jueces es lo primero a que recurren. ¿Por qué recurren los jueces a la prisión preventiva? Porque es lo simpático. Porque es lo que la gente demanda, la prisión. O sea, que nadie se contenta con una medida Pero doctor, económica. Y dentro de lo que estudian los abogados y jueces y fiscales, ¿no se tiene entendido que la prisión preventiva dentro de las medidas cautelares que se pueden aplicar es la excepción? Es la última. Es la última y es la primera que aplican. Y es la primera que aplican porque dejó de convertirse en la excepción para convertirse en la regla. ¿Por qué? Porque los jueces quieren dictar prisión preventiva. No,
para hacerse simpático con la opinión pública, porque esos jueces tienen hijos que van a los colegios, van a las escuelas públicas, tienen compañeros de trabajo, le dicen, tu papá, tu familiar puso en libertad un ¿Usted me está criminal. diciendo que los jueces tienen miedo? En cierta medida sí, o sea, yo categóricamente con cierta responsabilidad puedo decir que en cierta medida los jueces están temerosos de la opinión pública, están temerosos de lo que digan las redes sociales. Todavía cuando yo comencé en el año 1997 las redes sociales no estaban desarrolladas. No. O sea, para uno enterarse de una decisión tenía que esperar que llegara el periódico cuando lo llevaba Al otro día. al otro día cuando lo transportaba. Sí. Hoy en día ya, en fracciones de segundo. Entonces, toda la sociedad, no solamente los jueces, está permeada por las redes sociales. Las redes sociales se han convertido hoy en día en un motor que impulsa realmente a la opinión pública. Los jueces son humanos. Los jueces leen la prensa, los jueces ven los programas de televisión, los jueces oyen las emisoras. Doctor, pero a propósito que usted toca ese tema de la prisión preventiva, yo quisiera que usted le dijera al público que nos ve, un ciudadano, se supone que la Constitución de la República Dominicana establece el derecho que tiene todo ciudadano al honor, a la moral, a la dignidad. Un ciudadano que le ponen 18 meses o un año de prisión preventiva y al final resulta que ese ciudadano no es condenado a nada porque resultó que demostró que es inocente, pero la familia de ese ciudadano fue afectada, fue afectado él. No hay manera en este país de reivindicar eso. Bueno, de reivindicarlo no, pero de resarcirlo económicamente sí. ¿Ah, sí? Sí, porque el Código Procesal Penal establece sanciones contra el Estado Dominicano cuando una persona, cuando se ha cometido una especie de error judicial, cuando se ha condenado a una persona sin haber cometido el delito. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe, pero el Código Procesal Penal sí. establece una responsabilidad patrimonial en contra del Estado cuando a un ciudadano no solamente le comete un acto de una acción o una omisión O antijurídica. sea, en ese caso el Estado es demandable. Claro que sí, ha habido demandas y ha habido muchos desacatos precedentes. de parte de decisiones del Tribunal Constitucional que lo han hecho. O sea, Mire, yo la gente entiende, por eso que yo siempre he dicho, miren, con la prisión preventiva hay que tener mucho cuidado. Hay casos de personas que han estado muchos años en prisión preventiva. Y mire, y no ocurre solamente aquí, lo que pasa es que en Estados Unidos vi Sí, ayer, a por cada ejemplo, rato, 19 sí. años, Sí, una persona en los 19 años lo descargaron. Sí, pero esa gente del Pero- Estado le paga después, pero un dineral. aquí le digo, le sintetizo esta expresión, aquí existe una responsabilidad patrimonial del Estado Dominicano en aquellos casos que una persona es injustamente acusada y condenada y posteriormente se prueba que no cometió el delito. Lo que pasa es que nosotros muchas veces o no nos enseñan eso en las universidades o en la práctica no lo ejercemos, no lo ponemos realmente en práctica esos conocimientos. Pero yo quiero retomar el tema de la prisión preventiva por un hecho que a mí me llama la atención, porque hemos venido hablando también de la mora. Todo eso está asociado. Que se haga un cálculo, ¿cuánto le cuesta al Estado Dominicano un preso en prisión? en prisión. Entonces se Y- calcula por el tiempo. Por el tiempo. Sí. ¿Y cuánto ha aumentado en los últimos años la prisión, la población carcelaria, por llamarlo de una preventiva. preventiva? ¿Cuánto ha aumentado y cuánto le cuesta al Estado? Pero los procesos están durando mucho. Yo me quejo, por ejemplo, que en una medida de coerción, para conceder una medida de coerción, no hay que estar 3, 4 y 5 meses. No, porque el concepto del Código Procesal Penal es que el juez de instrucción lo que ve es los indicios, si hay indicios para someter a esa persona para que lo juzguen. Pero aquí las medidas de coerción se han convertido en verdaderos procesos, en verdaderos juicios. Ya yo no sé qué van a hacer en los juicios de fondo, principalmente cuando se tratan de procesos que a veces tienen 12 y 13 mil páginas. Eso es imposible. Yo llevé, con un contacto que había hecho en Puerto Rico, a los jueces de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, cuando se puso en vigencia el Código Procesal Penal, porque es el mismo sistema, para que vieran cómo se manejaba en Puerto Rico, que ni siquiera eran audiencias, se llamaban vistas para las medidas de coerción. Y el juez sabía más o menos si había elementos suficientes, si las pruebas eran idóneas,
si las pruebas eran válidas en primer término. Desde una primera fase. Desde una primera fase se sabe si esa persona es susceptible o no de someterse a juicio. Pero aquí hay casos de lo que se están conociendo en la actualidad que yo no sé qué va a pasar, qué es lo que se va a decir cuando se vaya a conocer el fondo de eso. Porque ya lo dijeron. Ya todo se ha Es que se ha dicho todo. Es verdad. Es que se ha dicho todo. Pero nadie lo dice. Es cierto. Nadie lo dice. Entonces criticamos. Entonces, por ejemplo, ¿también esto no sería una debilidad del código? Del código, no, de los actores. De los actores. O sea, el problema no es el código. Por eso que decía Gerardino, bueno, pero que el código establece como una de las últimas medidas de la prisión preventiva, sin embargo, no lo es. ¿Por qué? Porque los jueces tienen temor en imponer una sanción, una coerción de carácter económico a través de una fianza, una compañía de seguro, y prefieren irse, despacharse por la vía que la gente espera, la prisión. Por eso es que muchas veces en los medios de comunicación dicen, descargaron a fulano de tal que mató a fulano. No, porque es una medida de coerción. Ese pedido de privación de libertad o de la medida de coerción, lo que se pretende es, ¿qué se persigue con la privación de libertad? Evitar la fuga. Es única y exclusivamente la fuga. Sí. Entonces una persona Y hasta la preservación de la vida también en algún momento. Todo eso ha venido, desde luego, se ha despertado el tema a consecuencia de unas declaraciones de un funcionario, de un congresista norteamericano, que llama la atención, se hacen eco los medios de comunicación. No, eso no es una injerencia. Yo creo que no. No, Yo creo que no. Mire, mi criterio de injerencia no es el mismo que yo tenía, y en eso he tenido yo que firmar muchas veces un armisticio con mi propia conciencia, que no es el criterio que yo tenía cuando era adolescente, cuando yo ingresé a la universidad. El criterio de injerencia que yo tengo hoy es muy diferente por un asunto de globalización. O sea, hoy en día ya nosotros aceptamos las cooperaciones internacionales, pero no queremos que nos llamen la atención ni que nos lo controlen. Bueno, si aceptamos la ayuda, es necesario entonces que haya un cierto control. Yo no lo veo como una injerencia. Que se refiera a un caso específico, que se esté especulando de quién es, bueno, eso es otra cosa. Pero en el concepto general, tienes razón, o sea, se está abusando. Pero yo veo esa parte, doctor, como una corriente, como una tendencia en América Latina, que empezó en México con un juez que cuestionaba, que dijo que él no iba a aplicar prisión preventiva. Prisión preventiva. Lo veo como una tendencia. Ahora, vuelvo a lo que le decía al principio, yo creo que la libertad debe ser, lógicamente, el estado natural del ser humano. Así es. Pero en un país donde hay tanta debilidad institucional como el nuestro, ¿sería factible este tema? Es que yo creo que sí, que es que todo depende del arraigo que tenga una persona en su sociedad. ¿Y qué arraigo, por ejemplo, puede tener Juan Pérez, que vive en Guachupita y que está siendo sometido por una presunta violación sexual? Sí, lo que habría que ver es qué posibilidad tiene esa persona de fugarse. Es lo que tiene que poner el juez en primer término. O de eliminar las pruebas. Que eso es la medida. Otra. Pero díganme ustedes, 18 meses de prisión preventiva. Exacto. Usted está cumpliendo, es una cárcel que usted está, porque no hay, aquí no hay una cárcel. O sea, usted lo pierde todo. Es un mito que aquí hay cárceles especializadas para los presos privados, los que estén privados de libertad por una medida de coerción, y los que están condenados. Y a veces, doctor, se da la situación de que esas personas pueden con holgura o con dignidad o con, qué sé yo, con estoicismo, cumplir el año, Sí. los 18 meses, los 12 meses, Sí, lo que le pongan ahí. Sí. Pero las consecuencias laterales que le ocurre a la familia, eso es algo grave que le ocurre a la familia cuando se siente afectada por esa situación, que eso no se valora. Emocional y económicamente. O sea, una prisión preventiva de mucho tiempo. Por eso es que fíjese aquí, a veces es tan difícil cuando se trata de violencia intrafamiliar. Yo que fui muchas veces partícipe, testigo más que otra cosa, o la gente iba. Cuando hay una violencia intrafamiliar, que la mujer acusa al marido y sabe que el marido va preso, y desde que el marido está preso, la primera que aboga por la libertad es ella. ¿Por qué? Por la dependencia. Por la dependencia económica que hay. O sea, hay un problema estructural. Lamentablemente, nosotros nos estamos alimentando de lo que la sociedad está produciendo. Sí. Nosotros no podemos tener
una buena administración de justicia cuando la sociedad anda descalabrada, cuando la sociedad está descompuesta. Doctor, perdón, hay un tema que ha estado sonando mucho en los últimos tiempos, incluso nosotros hicimos un reportaje, incluso yo la tengo. Yo tengo 88 sentencias de diferentes tribunales, el administrativo, la Suprema Corte de Justicia, el Constitucional. En la mayoría de estos casos el Estado Dominicano es el principal desacatador, no cumple con las sentencias. Frente a una situación así, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo he abordado el tema en varias ocasiones y he dicho lo siguiente. Aquí está ocurriendo con la sentencia del Tribunal Constitucional lo mismo que ocurría en España con el Tribunal Constitucional español, que no había sanción, no había una ley que sancionara el desacato. El desacato. Y eso ocurrió a consecuencia del referendo que hubo en Cataluña, donde el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, pero no pasó nada porque no había una ley. Hubo después que votaron una ley que lo sancionara. Sin embargo, aquí en la República Dominicana, en el Código Penal, tiene 200 y pico de años, hay una disposición legal que no recuerdo cuál de ahora es, que sanciona al funcionario que se niegue a darle cumplimiento a una decisión de un tribunal. O sea, que perfectamente pudiera la persona afectada presentar una querella penal contra el funcionario que se haya negado a cumplir la sentencia. Eso pudiera ser no una solución, pero es una vía legal para tratar de romper el desacato. Ahora, en un régimen de derecho, en un sistema vivimos, según la Constitución, en un régimen social dado de derecho. Según la Constitución. Pero en la práctica no es así. En la práctica hay falencias institucionales que desdicen mucho de lo que establece el artículo 7 o el 8 de la Constitución de la República, de un Estado social y democrático de derecho. En la práctica no resulta. No es así. Doctor, hay un famoso discurso que usted emitió cuando se creó a propósito del Tribunal Constitucional. Incluso en el libro de texto de derecho figura ese discurso, en la que en resumen usted se oponía a esa división, a esa creación del Tribunal Constitucional. Pasado esos 14 años, ya viendo las cosas establecidas como están, ¿cómo usted evalúa esa actuación, esa permanencia del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, todo ese estamento de altas cortes, como se denomina actualmente en la República? Mire, en eso tengo que ser muy coherente. Yo me opuse y me opuse rabiosamente en aquella ocasión porque yo no quería que a mi corte, que a la Suprema Corte de Justicia, que era que tenía las atribuciones del Tribunal Constitucional, le quitaran atribuciones. Por eso hablaba yo, eso va a ser un problema. Sí. Y hablaba de choque de trenes. Sí. Y realmente en la práctica, la gente cuando yo hablaba de la figura de choque de trenes pensaban que eran dos trenes, dos ferrocarriles que se enfrentaban. No, realmente en la práctica ha habido sentencias contradictorias del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia. Lo ha habido. No ha trascendido, pero lo ha habido. Pero hoy en día, si a ti me preguntan, bueno, ¿y cómo valora usted el Tribunal Constitucional? Mire, yo creo que hoy en día el Tribunal Constitucional tiene mucho más luces que sombras. Mucho más luces que sombras. Y debo destacar el papel de su presidente, Milton Ray Guevara, quien le ha dejado su impronta en el Tribunal Constitucional. O sea, para mí el Tribunal Constitucional hoy en día... Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional no fue el fruto de una necesidad institucional, inmediata, sino de un pacto político. Ok. Porque fue fruto del pacto de las corbatas azules. Muchos olvidan que lo que se creó en un principio, en la primera reforma constitucional que se hizo, que estamos todos de acuerdo, fue una sala, la cuarta sala, dependiente de la Suprema Corte de Justicia. Eso fue lo que se aprobó. Y estaban todo el mundo de acuerdo, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la República, el vicepresidente de la República, todos estábamos de acuerdo. ¿Qué pasó? A consecuencia del pacto de las corbatas azules, entonces se cambió todo porque se negoció, incluso se negociaron los que iban para, los posibles candidatos para ocupar la posición.
Pero realmente yo concluyo en esta parte diciendo que para mí hoy en día el Tribunal Constitucional tiene más luces que sombras. Doctor, siempre se ha estado, o han habido denuncias de sectores ligados a la justicia de que los recursos que se le dan a la justicia son muy mínimos. Yo no sé si es 1.7 o algo así, de cuánto es realmente lo que recibe y cuánto debía recibir. No, debe recibir, comienzo por lo último, debería recibir lo que dice la ley, que creo que dice 1.5 para el Ministerio Público y el Poder Judicial, para ambos. Nunca se ha dado. ¿Nunca se ha cumplido con eso? Nunca se ha dado. Es más, a mí me tuvieron 5 años el presidente Leonel Fernández con el mismo presupuesto. Sí, yo me acuerdo que usted se quejaba. Sí. Por supuesto. Solamente hubo en una ocasión, en un año, donde nos acercamos un poco y fue fruto de una alianza estratégica entre el Congreso y nosotros, específicamente Andrés Bautista, que presidía el Senado de la República, Alfredo Pacheco, que presidía la Cámara de Diputados, yo que presidía la Suprema Corte de Justicia, porque una ley era en conjunto de que debía de respetarse el porcentaje atribuido por la ley. Y nosotros establecimos una estrategia y tuvimos que reunirnos, recuerdo que nos reunimos varias veces con Temístocles Montán, que era en esa época el responsable, y llegamos a vencer la resistencia que había del Poder Ejecutivo de acercarnos lo más posible a ese porcentaje. Después jamás se consiguió. ¿Y cuánto debía ser, por lo menos? No, eso habría que evaluarlo. Por ejemplo, para el Ministerio Público necesita mucho más recursos en la actualidad que el propio Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, después de la vigencia del Código Procesal Penal, tiene la gran carga de establecer la prueba. Sí. O sea, antes, y eso es bueno que porque la gente se olvida, antes el Ministerio Público tenía un excelente aliado en el Poder Judicial, que era el juez de instrucción. Porque el juez de instrucción funcionaba como una especie de ministerio de filtro y además de juez investigador. Cuando él veía que la acusación del Ministerio Público era floja, él no se contentaba con eso, sino él salía a buscar las pruebas. Pero hoy en día no, hoy el juez de la instrucción, que como se llama, es un tercero imparcial que tiene que valorar. Lo que se hace hoy en día realmente en el proceso penal es valorar la prueba. Antes la prueba no importa que fuera buena o mala. Hoy en día la prueba tiene que ser idónea, válida, regularmente obtenida. Por eso que las pruebas, si no se obtienen con una autorización de un juez, no sirven absolutamente para nada. O sea, han cambiado las cosas. Pero todo se puede sintetizar. Aunque yo soy de los que creo que no siempre la fluidez de recursos es suficiente. Yo recuerdo que Leonel Fernández lo planteaba siendo presidente y con él lo discutí muchas veces. Decía, el problema de la educación dominicana no solamente de recursos económicos. Sí, él lo decía. Lo decía. Y se ha demostrado. Se ha demostrado. ¿Qué ha pasado con el presupuesto? El tiempo le da la razón. Que el año pasado hubo que no se pudo ejecutar. No, que parece que cada día estamos peor. Sí. Entonces, pero eso no se debe a la falta de recursos. ¿Qué ha pasado? Hay otras cosas estructurales que hay que prestarle atención. Bueno, entonces... Wow. En sentido general, doctor Subero Isa, si fuésemos a hacer una evaluación, ya finalizando casi el programa, una evaluación, ¿cuáles serían las falencias que usted ve en el sistema de aplicación de justicia en este momento en República Dominicana? Que sigue siendo mala, cara y lenta. Mala, cara y lenta. Y la puedo... Entonces, doctor, eso indica que casi no hay. Tiene esas tres condiciones. Con respecto a que sean malas o buenas, obviamente todo va a depender a quién beneficia y a quién perjudica. Los que pierden en el tribunal salen por una puerta, los que ganan salen por el otro. Los que ganan aplauden, los que pierden critican. Lenta, la cantidad de presos preventivos lo dice. Onerosa, muy cara. O sea, llevar un proceso la justicia dominicana es sumamente cara. Entonces el pobre no puede.
Aquí ahí desempeña un papel extraordinario que muchas veces la gente no lo desconoce, la Defensoría Pública, que fue una iniciativa de nosotros en la Suprema Corte de Justicia. Y la Defensoría Pública es una entidad que presta un servicio gratuito, pero es insuficiente la cantidad de defensores. Que no hemos avanzado, no. Estructuralmente, orgánicamente, hemos avanzado. Pero como ocurre en todos los países del mundo, y eso me lo dijo Javier Delgado, que fue mucho tiempo presidente del Tribunal Supremo de España, la justicia en el mundo entero tiene un problema, y es que es poco fotogénica. ¿Y por qué? Porque la justicia no tiene buena imagen en ningún sitio. En ningún lado. Yo recuerdo que yo participé en Costa Rica, Sí, en un programa de radio o de televisión donde las críticas contra el Poder Judicial eran extraordinarias. Las críticas en Estados Unidos contra el Poder Judicial también son iguales. Mire, ahora, ve ayer en el periódico que a los militares que mataron a Víctor Jara, que el célebre artista. Sí, ayer. Sí. 50 años después lo vienen a condenar a la Suprema Corte de Justicia. 50 años después. Que se suicidó uno ayer. Uno de los acusados. 50 años después. O sea, nosotros tenemos que proponer todo. Lo que pasa es que es un papel colectivo. Es un papel de jueces, Ministerio Público, de abogados, que muchas veces los abogados somos los primeros que no queremos que los procesos terminen, porque en la medida que los procesos terminan ya los beneficios, los honorarios, sí, terminan. Sin embargo, debo hacer un señalamiento. Y me dice, bueno, ¿y cómo compara usted la justicia como usted llegó en el 97 a la justicia que hay en la actualidad? Hemos mejorado, sí. Con toda esa falencia que dije, con las tres, no importa. Pero estructuralmente, orgánicamente hemos mejorado. Que en la práctica no se perciba, posiblemente sea verdad. Mencionamos casi al principio del programa la agresión que hubo a un policía. Y yo decía que en uno se quitó la venda y en otro no. Esas son cosas que no deberían pasar en un verdadero Estado de Derecho. Pero somos humanos. Ocurre. Incluso aquí hay provincias que son famosas en la aplicación de justicia y se comparan mucho. Santiago, por ejemplo, en el caso de Santiago, dice, no, Santiago es otra cosa, aplicando justicia, como que los procedimientos son distintos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Mira, en eso, yo recuerdo que yo muy pocas veces, yo tengo 53 años de graduado, o sea, yo me gradué el 25 de marzo de 1970 en la UAS, y siempre ejercí la profesión. Y yo tenía temor de ejercer en los pueblos, porque cada pueblo tiene un procedimiento distinto. Se maneja distinto. Y hay jueces, por ejemplo, aquí todavía llegado nosotros a la Suprema Corte de Justicia, habían cortes de apelación que prácticamente se dejaron intactas. Porque no obstante lo que había, lo que ocurría, la podredumbre que podía haber, había muchos jueces buenos. Es más, de los jueces que nosotros evaluamos, de los que había, de la plantilla de jueces que había a nosotros llegada en el 97, alrededor del 37 o 38% fueron confirmados. O sea, y todavía están jueces que están por ahí. Lo que pasa es que, como dice el dicho, una manzana podrida daña todo el naranjal. Bueno. Doctor Subero, siempre es un honor conversar con usted. De verdad que sí. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes y que se hayan recordado de mí. De usted hay que recordarse siempre. Porque el doctor se ha quitado de todo. No quiere ir a programa. Bueno, agradecemos que haya venido. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Ha sido un honor. Gracias. Señoras y señores, a ustedes también. Gracias por seguir con nosotros. Nos vemos mañana si Dios lo permite.